Una vez hemos visto la introducción al realismo y sus características generales, en este segundo vídeo pasaremos a ver la plasmación plástica, valga la redundancia, que tiene este movimiento artístico. Como hemos introducido hablando de la Revolución de 1848, los artistas van a mostrar las miserias del proletariado, ya sea urbano o rural, para que sirva como reacción social, para que la sociedad actúe, reaccione al ver las situaciones que se están dando, ¿vale? Las injusticias que se están dando. Aunque no todos los artistas van a optar por dar esta visión social dura de la realidad, ¿vale? Tenemos unos que van a hacer esta crítica social, pero otros van a representar la naturaleza, ¿vale? Pero lo harán sin convencionalismos académicos y también renunciando a los efectismos románticos que encontrábamos sobre todo en Constable, Turner y Friedrich, ¿vale? Cabe destacar también que no podemos entender el paisaje realista sin estos precedentes románticos, pero las muestras que veremos realistas serán distintas a estas románticas, ¿vale? No serán tan dinámicas ni tan dramáticas como las románticas, ¿vale? Entonces tenemos esta división en dos bloques, un paisaje realista y un realismo que hace crítica social. El paisaje realista francés va a ir ligado a la escuela de Barbizon. Barbizon, como lo queráis pronunciar. Barbizon es el nombre de un pueblecillo francés que se encuentra a las afueras de París, ¿vale? Es una zona muy tranquila donde irán los pintores franceses que se quieran dedicar al paisajismo. Será importante la localización porque estará lejos de la presión de París, ¿vale? Del público, del bullicio, de la crítica, ¿vale? Será como un oasis de tranquilidad, por así decirlo, en medio de la naturaleza. Hemos comentado que el paisaje realista francés coge influencias de los paisajistas románticos y del que más va a coger influencia será de Constable, ¿vale? Esta escuela está íntimamente ligada a la influencia que va a ejercer la pintura de este inglés, de Constable, en la pintura francesa. La obra de Constable se da a conocer en Francia a través de su exposición en uno de los salones de París y muchos artistas quedan maravillados ante la plasmación de este artista de la naturaleza. Tenemos que situarnos también en una Francia donde el paisaje siempre había quedado en un segundo término, ¿vale? En Francia tenemos esta importancia de la pintura de historia, ya sea plasmada con un estilo más clásico o con un estilo más romántico, ¿vale? Tenemos a Ingres o a Delacroix o previamente a Jacques-Louis David, que son artistas cuya producción podemos clasificar como histórica, de género histórico mayoritariamente, pero vemos que si durante el romanticismo salimos de Francia, las otras grandes potencias como Inglaterra o Alemania están dando muchísima importancia y están revalorizando el género pictórico del paisaje. Entonces nos situamos en esta Francia donde primaba el género histórico y vemos aparecer en esta segunda mitad del siglo XIX una escuela dedicada exclusivamente al paisaje, a un género considerado menor. Para empezar a hablar de la escuela de Barbizon y su producción, debemos comentar que los artistas van a tener una visión científica de la naturaleza. Los artistas anteriores, es decir, los románticos, rechazaban la idea de progreso, rechazaban la revolución industrial, la sociedad industrial, ¿vale? En general, todo lo que conllevaba la industrialización, ¿vale? Y se evadían de esta sociedad industrial a través del contacto, pues ya sea con la naturaleza, con aquello exótico, con lo oriental, con aquello que consideraban primitivo. En resumen, quedaban la espalda a todo progreso. A pesar del rechazo por parte de los románticos, la ciencia no va a dejar de evolucionar, la técnica no va a dejar de perfeccionarse y tenemos que decir que en general la población sí que va a estar mirando hacia la ciencia, hasta estas mejoras, perfeccionamientos y nuevos descubrimientos. También tenemos que decir
que en este momento es cuando se empiezan a organizar las exposiciones universales, donde cada país va a mostrar los nuevos inventos que están descubriendo sus científicos. Cada país va a intentar mostrar lo mejor que tiene y un poco pues cada país querrá tener el caballo más grande. Todos estos avances científicos y técnicos obviamente también van a afectar a la pintura. Van a afectarla directamente y van a ser pensados para la pintura o la van a afectar colateralmente, como por ejemplo veremos con el impresionismo, que a través de las leyes ópticas cambia la manera de concebir el color en la pintura. Entonces, en el romanticismo encontramos un rechazo, pero a partir de aquí los artistas no darán la espalda a los avances, sino que se van a aprovechar de ellos. Lo harán los realistas con esta visión científica de la pintura, como también lo harán los impresionistas. Dentro ya de la escuela de Barbizon, lo que hará que sea una visión científica de la naturaleza es que los artistas van a estudiar botánica y van a intentar ser lo máximo científicos posible en la representación, ¿vale? Aparte de observar la naturaleza, van a conocerla y también estudiarla. Esto también lo podemos enlazar con lo que comentábamos del positivismo científico de Comte, ¿vale? Que expone que solo debe ser valorado aquello que puede ser comprobado con los sentidos, ¿vale? Entonces surge como generalmente esta necesidad de demostrarlo todo científicamente, siguiendo un método riguroso, ¿vale? Entonces esta escuela de Barbizon, que tiene una visión científica de la naturaleza y una visión muy rigurosa. Los artistas que forman parte de la escuela de Barbizon serán los que definitivamente van a pintar a plein air, es decir, al aire libre. Esto es posible gracias a la revolución industrial y a los avances tecnológicos que ésta conlleva, ya que se van a empezar a producir los tubos de pintura que actualmente conocemos y utilizamos. Anteriormente, pues ya sea el neoclasicismo, romanticismo o obviamente las épocas y estilos que preceden a este siglo XVIII-XIX, cada pintor se tenía que preparar su pintura mezclando los minerales con los aglutinantes, ¿vale? Los pigmentos en polvo, mezclándolos con un aglutinante, pues sea yema de huevo, aceite, agua, etc. De hecho, en distintas épocas históricas, unos artistas son más populares que otros o son muy reconocidos debido a los colores que consiguen en sus pinturas. Son muy famosos, pues por ejemplo, los rojos de Caravaggio, los azules de Fra Angelico, ¿vale? Es algo que define a un artista, ¿vale? Los colores que consigue a través de esta mezcla de pigmentos y aglutinantes. Entonces estamos viendo que en esta época precedente al siglo XIX los colores eran distintos entre los distintos artistas porque cada cual se creaba el suyo, ¿vale? No tenían un tubo de azul número 220 de la marca Titán, por poneros un ejemplo. A partir de aquí, de este momento, con esta revolución industrial y estos avances, va a empezar la producción seriada de la pintura. ¿Vale? Gracias a estos tubos, los artistas pueden ir al campo, llevarse su estuche con estos tubos de pintura que se producen industrialmente en las fábricas y allí, en la naturaleza, pueden realizar reproducciones en la naturaleza misma, ¿vale? Pintan realmente delante de la naturaleza porque no tienen que estar preocupándose de mezclar en un mortero distintos pigmentos con distintos aglutinantes, esto con todos los distintos colores que obviamente no lo hacían todos los artistas, tenían ayudantes, pero para que os hagáis a la idea, la posibilidad de salir al campo, salir a pintar al aire libre, a plein air, la facilita muchísimo el tener distintos tubitos de pintura con los distintos colores que tú necesitabas, ¿vale? Entonces esta posibilidad de pintar a plein air también se explica por una evolución en el campo de la ciencia y la tecnología. Los pintores de esta escuela realista de Barbizon van a constituir un precedente muy importante para los impresionistas, ya que básicamente son los que van a iniciar series de representación de un mismo elemento en distintos momentos del día, de manera que va variando la luz y la representación de estos elementos permite juegos lumínicos.
Es decir, que un árbol no va a tener la misma luz ni los mismos colores a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 7 cuando se pone al sol, o no va a tener la misma luz o los mismos colores un día de verano o un día de invierno. ¿Vale? Estos realistas de Barbizon van a ser los primeros que van a iniciar estas series de representar un mismo trozo de la naturaleza, por así decirlo, por la mañana, por el mediodía y por la tarde. Y esto va a constituir un precedente súper importante para el impresionismo, porque nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Monet, que hará lo mismo representando la Catedral de Rouen. La va a representar en invierno, la va a representar en verano, por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Vale? Va a ir representando cómo la luz cambia los colores de las cosas, ¿vale? Y no es que las cosas tengan un color objetivo, sino que es la luz la que hace cambiar los colores de estos objetos. No es que, por ejemplo, en el caso de Monet, la catedral, la piedra, como es gris, siempre se ve del mismo tono de gris, que es la tonalidad de la piedra, sino que según cómo le dé el sol, se ve con unos colores más amarillentos, o más azulados, o más rojizos, si es a mediodía o es el atardecer. ¿Vale? Entonces vamos a ver que estos estudios de cómo la luz o el momento del día cambia los colores de los objetos, cambia completamente los objetos. Estos estudios se empiezan a hacer en esta escuela de Barbizon, que analiza la naturaleza, y luego ya los impresionistas lo van a explotar de una manera increíble y lo vemos sobre todo en esta figura de Monet. Pasando a ver los representantes de esta escuela, podemos destacar a Théodore Rousseau y Camille Corot, ¿vale? Sobre todo hablaremos de Rousseau. Cabe destacar que tiene una formación prácticamente autodidacta. A partir del romanticismo se establece un rechazo contra la academia, ¿vale? La academia era en donde los neoclásicos aprendían a pintar y a dibujar siguiendo unas reglas, ¿vale? Que si seguían estas reglas de representación llegaban a eso que se consideraba como belleza, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, aparte de que los artistas rechazan este concepto de belleza y esta manera dogmática de crear arte, los artistas se desvinculan de esta academia y pueden aprender autodidactamente, pues, por ejemplo, observando las obras de arte en los museos, los salones, etcétera, ¿vale? Vamos a encontrar a partir de este momento una gran cantidad de artistas autodidactas, de la misma manera que también los vamos a encontrar artistas que se forman en la academia y luego rechazan esta academia, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que ya aparece otra vía que se desvincula completamente de la academia, que es la autodidacta, ¿vale? Para entender la producción realista de Rousseau, vamos a ver este paisaje que es vista de la llanura de Montmartre, ¿vale? Es una obra realizada a las afueras de París, al aire libre, y en este paisaje podemos observar la preocupación que tiene el artista para mostrar el momento posterior a una tormenta, cuando esta tormenta se deshace y queda una luz particular que se filtra a través de las nubes que aún quedan, ¿vale? Vemos esta preocupación que hemos comentado para mostrar un momento determinado, ¿vale? Una atmósfera determinada. No tiene ese interés sentimental o nostálgico que encontramos en los románticos, que todo era dramatismo, todo era subjetividad, sino que Rousseau quiere representar exactamente el momento que está viendo, ese momento que no forma parte de él, ¿vale? No nos está representando el paisaje filtrado por su visión, sino que nos muestra solo el paisaje, sin nada suyo, por así decirlo, añadido, quitando el dramatismo añadido del artista que posiblemente encontraríamos con los románticos, ¿vale? Temas técnicos, la técnica que observamos es esbozada, ¿vale? Porque básicamente tiene prisa para representar el momento, ¿vale? No puede pretender hacerlo todo súper, hiper, mega minucioso como lo haría un neoclásico o como observábamos que lo hacía Constable, por ejemplo, que realmente los cuadros son muy preciosistas en cuanto a detallismo, sino que la obra es de trazos rápidos para captar ese momento exactamente, ¿vale? Y también la obra es reducida, ¿vale? Básicamente pues no puede pretender captar un momento en una obra de 3x4 metros, ¿vale? Porque no le llega. No tiene tiempo, sino que es una obra de pequeño formato, ¿vale? Una obra de pequeño formato y una pincelada suelta, rápida, ¿vale? Porque la intención es captar el paisaje en sí, la atmósfera del paisaje, no todos sus detalles.
Pasaremos ahora a comentar los principales representantes del realismo francés, que serán Courbet, Daumier y Millet. Primeramente hablaremos de Gustave Courbet, quien a diferencia de Rousseau no tiene un aprendizaje autodidacta, sino que cuando lo envían a estudiar a París va a frecuentar una academia suiza. Esta academia suiza es una escuela básicamente de artes plásticas que sigue un método mucho más liberal que la escuela de bellas artes tradicional francesa. En esta escuela suiza había un taller con distintos modelos y los pintores podían representar la figura humana sin que ningún profesor impusiera un programa o una manera determinada de representar la figura como si había en la academia. En la academia había unas reglas dogmáticas súper rígidas y establecidas de cómo se debían representar los distintos objetos de la naturaleza, por así decirlo. En esta academia suiza los profesores básicamente corregían o sugerían, pero el ambiente era muchísimo más libre, No era de dogma, de norma impuesta, sino que era de sugerencia. Es en esta academia donde va a aprender Courbet a representar la figura humana. Como comentamos en el primer vídeo, en la Revolución de 1848 muchos artistas van a tomar conciencia de lo que está pasando socialmente y van a querer implicarse. Courbet va a ser uno de ellos, Se va a implicar socialmente en la revolución y vamos a ver cómo va a denunciar las injusticias sociales, se va a comprometer con las clases sociales más bajas y se va a relacionar con los movimientos políticos de izquierdas. Plásticamente, Courbet se cansó de tanta afectación romántica, de tanto dramatismo, de tanta subjetividad, y en su obra va a mostrar la realidad tal y como es. Dentro del panorama artístico de la época, sus obras eran sistemáticamente rechazadas por los jurados, por lo cual se creó su propio circuito contracultural de arte que bautizó con el nombre de Pabellón del Realismo. Básicamente, en 1855 se realiza la primera exposición universal en París y Courbet tiene un espacio para poder exponer su producción. Aparte de considerar que no tiene suficiente espacio para representar su obra, dos de sus obras más importantes son rechazadas. Estas dos son Entierro en Ornans y Estudio de pintor. Y así es como de su bolsillo Courbet va a pagar la construcción de un pabellón fuera de la exposición universal solo para él, y va a ser este Pabellón del Realismo. Pasaremos a comentar dos de sus obras, que son estas precisamente que son rechazadas. Entierro en Ornans, como bien dice su nombre, es una obra que representa un entierro. Si esta obra fuera romántica, el tema habría sido poético, representado dramáticamente, con gran dolor, pero comprobamos cómo Courbet plantea el tema del entierro desde un punto de vista realista, con una mirada objetiva y fría, sin ese sentimiento que encontraríamos en el romanticismo. Un elemento que elimina el sentido poético, dramático o místico es el formato horizontal del cuadro. Este formato elimina la creencia del ascenso del alma del muerto hacia el cielo. Normalmente las composiciones fúnebres, por así decirlo, tienden a la verticalidad en referencia a esta ascensión del alma, pero aquí Courbet corta esta posibilidad de ascenso hacia esta vida eterna con el formato completamente horizontal. Courbet solo representa la escena del entierro físico, No deja espacio para el cielo, no deja espacio para esa divinidad que sí encontrábamos en el romanticismo alemán con Friedrich, Una novedad importante que encontramos en este cuadro es el agujero situado en primer plano al centro. Este elemento fue considerado de muy mal gusto para los académicos, Y realmente fue muy rompedor. Es el agujero donde van a poner el cuerpo del muerto o la muerta. Es la introducción de un elemento dentro del cuadro muy polémico. Vemos como Courbet básicamente está desromantizando toda la idea de la muerte, cortando la posibilidad de una ascensión social y básicamente mostrando que el cadáver se va a enterrar en un hoyo, luego este hoyo se va a cerrar y todo el mundo se irá a sus casas. Entonces un elemento de crítica muy rompedor y de desromantización de la muerte. Otro cuadro muy importante realizado por Courbet es Taller de pintor. Este cuadro es muy importante porque nos cuenta qué es el realismo, Y vemos que va a situar su figura en el centro, Va a considerarse centro y fundador del movimiento realista, Vemos que Courbet tenía lo que viene a ser un ego enorme.
Centrándonos en la obra, se puede dividir en 3 partes. En la parte izquierda encontramos personajes anónimos de distintas clases sociales y de distintas procedencias, y estos representarían los temas del realismo, ¿vale? En el centro encontramos a Courbet como genio creador que está pintando un paisaje. El paisaje nos remite a un trasfondo científico, lo que hemos hablado con la escuela de Barbizon. Detrás de Courbet encontramos a una mujer medio desnuda que mira al pintor. Aquí encontramos la parte alegórica del cuadro. No es que sea la modelo, ya que no la está mirando para realizar el cuadro, sino que es la musa de la realidad. Es la alegoría o símbolo de la verdad, ya que siempre va desnuda en un señal que no esconde nada. El niño que aparece observando al pintor representa el realismo, que puede crecer aún durante muchos años más. Este cuadro es de 1855, es decir, que el realismo solo tiene 7 añitos de vida. El realismo se puede hacer aún mucho más grande. Esta es una obra que podemos ligar a la familia de Carlos IV de Goya o las Meninas de Velázquez, ¿vale? Obras en que los pintores reclaman su dignidad como artistas. Courbet está reclamando su dignidad como artista creador que realmente hace arte, aunque se desvincule de la academia, ¿vale? Será muy importante para este estilo, este movimiento realista, la figura de Courbet, que él mismo se considera un creador y fundador. Otro representante muy importante del realismo francés es Daumier, quien va a incidir en la crítica social y va a hacer una crítica realmente ácida. Daumier es uno de los artistas más importantes y populares de este realismo francés y se formó dibujando según los principios académicos del neoclasicismo y copiando también obras maestras del Louvre, donde quedó muy impactado por Rubens o Goya. Trabajaba en distintas revistas de actualidad política, como por ejemplo La Caricature, donde publicaba dibujos y escritos críticos hacia la política, donde denunciaba la corrupción de los jueces y también defendía las causas sociales. Destacó también por pinturas de pequeño formato con la misma voluntad de denuncia. Veremos que sus cuadros parecen inacabados y están realizados con una gran fuerza en el trazo y presentan una sorprendente expresividad. Hablando un poco de contexto social, Daumier era plenamente consciente del fracaso de las revoluciones sociales de 1789, de 1830 y de 1848, ya que realmente ninguna consiguió cambiar de verdad el orden social, solo cambiaba los personajes que estaban en el poder contra los que la lucha social iba, ¿vale? Es un poco que estas luchas sociales es un cambiar todo para que nada cambie, pues teníamos al inicio un monarca que lo quitamos, pero vamos a tener un emperador que va a hacer básicamente lo mismo y luego luchamos contra este emperador, pero ponemos la figura de un burgués que va a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Daumier simpatizaba con la clase obrera y sus reivindicaciones, ¿vale? Y se especializó en la representación de las penurias de esta clase trabajadora, penurias que también vivió en primera persona. En cuanto a técnica, Daumier empezó a utilizar nuevas técnicas que le permitían una difusión más grande de su obra, como son estas caricaturas en los diarios que hemos comentado, o también las litografías. Un ejemplo es esta obra donde representa al rey Luis Felipe I como el hombre de la cabeza de pera. ¿Vale? Vemos cómo representa a los nobles que roban a los campesinos y luego suben la cosecha hasta la boca del rey, que se lo va comiendo todo mientras caga títulos nobiliarios. Daumier está criticando una sociedad tan desigual en la que unos mueren de tanto comer y otros mueren de hambre. ¿Vale? El rey come por vicio y está encastado en esta silla real sin poder moverse. Otra obra de crítica social, pero esta vez sin caricatura, es Vagón de tercera clase. Vemos que en este vagón viajan personas humildes y Daumier nos presenta su realidad, la realidad de estas personas. Vemos los rostros cansados, desolados, las miradas que tienen que son perdidas. Esta gente está abatida. Las figuras del fondo, de hecho, parecen calaveras. Son personas o lo que queda de ellas después de su jornada dura de trabajo. El foco de la escena, donde pretende que el espectador centre la atención, es en las dos figuras femeninas situadas a primer plano, que tienen al lado un niño que duerme de cansancio. Y este cansancio seguramente no es provocado por ir a la escuela, sino por una larga jornada dentro de una fábrica. ¿Vale? Daumier en esta obra nos está mostrando la miseria cotidiana. En teoría, el vagón de tren es un viaje hacia el progreso, esta locomotora, esta industrialización. Pero esta gente dentro de este vagón
está haciendo un viaje de la pobreza del mundo rural a la miseria de la ciudad, no está avanzando. Lo comentamos hablando del contexto en el primer vídeo del realismo. La gente que se traslada del campo a la ciudad en busca de una vida mejor, realmente lo único que cambia es el nombre del capataz al cual va a estar sometido. Vale, primeramente era ese terrateniente en el campo y ahora va a ser el burgués en la fábrica, pero su vida no cambia, pasa de la pobreza a la miseria en la ciudad. Finalmente, destacaremos la obra de Millet, quien se acercó al mundo de los campesinos, que básicamente era su mundo. Millet era hijo de una familia de campesinos de Normandía y su realismo retrata aquello que conoce bien, pues los campesinos. En sus obras veremos a hombres y mujeres humildes que se ganan la vida trabajando en el campo. Millet fue uno de los fundadores de la escuela de Barbizon. La naturaleza era muy importante para él, pero no será un pintor de paisajes puros como hemos visto por ejemplo con Théodore Rousseau, sino que Millet se va a dedicar a los trabajadores que encontramos dentro de estos paisajes. ¿Vale? Va a representar la figura dentro del paisaje. Millet va a representar la naturaleza un poco idealizada, pero solo un poco. No la dramatiza ni la subjetiviza como encontrábamos en el romanticismo, sino que básicamente en sus obras pues encontramos un cierto misticismo, un poquito de sentimentalismo, ¿vale? Se aleja de la obra de Courbet, que realiza una pintura más áspera, más rebelde, más política, idealiza un poquito más sus composiciones, ¿vale? Veremos mucho misticismo, religiosidad, pero son misticismo y religiosidad realista, ¿vale? No romántica. Su obra marcó a muchos artistas posteriores como Van Gogh o Dalí, quienes harán diferentes versiones de sus obras. Pasando a ver su producción, encontramos esta obra titulada El Sembrador, donde el personaje que aparece adquiere un carácter anónimo y de héroe, ¿vale? Adquiere mucha fuerza este personaje del sembrador, ¿vale? Vemos lo que hemos comentado de que se dedica a los trabajadores que encontramos dentro de los paisajes. Millet va a buscar dignificar una serie de figuras de las cuales anteriormente se había tenido una visión bastante frívola, ¿vale? El autor intenta romper con esta visión aportando una visión mucho más real y dura de la vida que tienen, ya que él la conocía muy bien. Comprobaremos que en sus obras no aparecen rostros. Esta es una manera de generalizar, ¿vale? No se trata de un campesino concreto con nombres y apellidos, sino que rinde homenaje al personaje de campesino, a cualquier trabajador de la tierra. Una de sus obras más conocidas es el Angelus. Esta obra es un encargo de un coleccionista americano que cuando visita Francia quiere una obra que represente la religiosidad que aún está presente en el campo. No quiere una representación del país bohemio industrializado, sino que quiere una representación de la Francia profunda, de la Francia de campo. Cuando tiene que realizar esta obra, Millet se inspira en los momentos de infancia, ¿vale? Recuerda cuando su abuela le hacía rezar el Ángelus en el campo, ¿vale? Es decir, se paraba de trabajar en medio del campo y se rezaba. Podemos comprobar aquí, como hemos comentado, que la bibliografía del artista es importante para la producción de su obra. En esta obra nos habla de cómo la vida del campesino en ese momento se regía por la luz, por los ciclos de la naturaleza relacionados con la religión. El Ángelus en el siglo XIX se rezaba 3 veces, cuando salía el sol, ¿vale? Es decir, cuando se empezaba a trabajar, a las 12, que era la hora de comer, y al atardecer, que es cuando se daba por terminada la jornada. Esta oración marcaba los 3 puntos del día: inicio, pausa y retirada. Vemos como el cuadro muestra muy bien el tipo de vida de la Francia rural, que estaba marcada por la religiosidad y los ciclos de la naturaleza. Con esta última obra, Dos campesinos descansando, observamos cómo nadie mostró mejor que Millet la dura vida de los trabajadores del campo, que trabajaban de sol a sol explotados por los terratenientes. Trabajando desde la salida del sol, tenían unos minutos para descansar a mediodía, y esto es lo que plasma aquí Millet, una pareja durmiendo unos minutos a la sombra. La dignidad con la que representa Millet a los campesinos es comparable a la de los nobles, dioses o héroes de las pinturas tradicionales, ¿vale? Les da absolutamente el protagonismo, los trata como héroes, así como Géricault lo hacía con el héroe trágico de las batallas de Napoleón.
Esta dignidad con la que representa Millera a los campesinos es uno de los motivos por los cuales su pintura no gustó a la clase burguesa. Hablando del contexto español, encontramos pintores realistas como por ejemplo Ramón Martí Alsina o Carlos de Haes.